Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decir que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer que quiere el denuedo, de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida. ¿Dais en la posesión, Lucrecia? ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándose si os tratan mal, burlados si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admitís, es ingrata, y si no os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, y una culpáis por cruel, y la otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya lo que os quiere y queja enhorabuena. Dan vuestras amantes penas y sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Qué mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquier mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, quered las cual las hacéis o haced las cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusáis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas amas fondo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Muy buenas tardes a todo apreciable público de Cerezo Radio TV. Yo soy su servidora Eva Lidia Prieto Valencia, y desde luego este es el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, esta gran y excelente mujer que nos dejó un gran legado, y vamos a hablar un poco de ella. Muy buenas tardes, Rafa, nuestro productor y amigo al frente de los controles. Muy contento, muy alegre el día de hoy con este calorcito. A nuestro público, muchas gracias a todos los que nos mandan mensajes, sus observaciones. El día de hoy estamos continuando el tema que vimos hace 8 días sobre el poder de la mujer, y el día de hoy ya les había yo comentado que lo íbamos a ver en 2 partes por realmente la importancia, y el día de hoy estamos viendo grandes mujeres mexicanas, y por eso es que comenzamos con este pensamiento, con este poema que ya se los debía desde la vez que estábamos platicando precisamente de Sor Juana Inés de la Cruz, y que en otro tema sí me gustaría mucho que me permitieran que pudiéramos analizarlo, porque habíamos visto estos aspectos incluso en otros programas sobre el hecho de cómo se está viendo o cómo se encuentra la mujer a nivel mundial, y esto que habla Sor Juana Inés de la Cruz, en donde menciona en este poema de que los hombres son los que originan ciertas situaciones y después se quejan de lo mismo que originan y culpan de forma directa a las mujeres. Entonces, vamos a hablar de grandes mujeres, y sí me gustaría comentarles, si me lo permiten, un poco de lo que platicábamos la semana pasada sobre el poder de la mujer, por estas menciones tan hermosas, preciosas. Y bueno, ya les había yo compartido este mensaje cuando vimos sobre el Día Internacional de la Mujer, este pequeño pensamiento que escribí y se los pusimos ahí en Cerezos Radio TV y en la página oficial de Eva Lidia Prieto Oficial.
y que ha sido motivo ahora de retomarlo un poco por lo que estamos hablando sobre la mujer. La semana pasada fue el poder de la mujer y ahorita vamos a ver brevemente qué era lo que estábamos tocando. Y bueno, aquí está este pequeño pensamiento que dice: mujer, guerrera valiente, que enfrenta cualquier batalla con un escudo de fortaleza y un arma de amor. Es capaz de mover montañas con dulzura y defender lo que ama con locura. Diseño perfecto de Dios. Posteriormente se los vamos a compartir nuevamente. Este es el pensamiento que le escribimos por ahí el Día Internacional de la Mujer y que viene mucho o se apega bastante lo que estábamos viendo hace 8 días, el poder de la mujer, y ahora, pues bueno, como un resultado de ese poder que tiene la mujer a nivel internacional y que hace uso de esa fuerza espiritual de la que estábamos platicando hace 8 días para sobresalir, y en ello pues hay muchas, afortunadamente hay muchas mujeres, sin embargo es un porcentaje mínimo el que se representa a nivel internacional de las mujeres que existimos y de las que son sobresalientes. Entonces, en breve, si recuerdan, vimos que es una antigua profecía andina. Dice: llegará el día en que el espíritu femenino se despertará del letargo y luchará para eliminar el odio y la destrucción en la tierra, y dará inicio a un mundo de amor y paz, hermandad y armonía. Como una pequeña síntesis, que hablábamos, el poder de la mujer, de esa fortaleza, de esas bondades que tiene en su interior de forma espiritual, y que platicábamos que es la fortaleza, es la fuerza que representa a la mujer, en donde tiene un alcance increíble. Vamos a platicar y vamos a trabajar mucho sobre esto, que es bastante interesante para que ustedes que se encuentran del otro lado, todas las mujeres que están escuchando y han estado siguiendo a lo largo de los distintos programas, despertar ese poder y si no, trabajarlo. Y vamos a ver varias técnicas que podemos hacer para enfrentar ese miedo. Si recuerdan que teníamos de primera instancia que enfrentar el miedo, que es una reacción natural del organismo ante un cambio. Siempre que se trata de salir del área de confort, ese miedo nos detiene y llega incluso a paralizarnos. Entonces, cuando conocemos y sabemos de este tipo de situaciones, de estas reacciones naturales del cuerpo, cuando las conocemos podemos combatirlas, podemos superarlas, porque del otro lado de ese miedo está el éxito de lo que muchas veces deseamos o queremos, y eso es lo que nos detiene y nos paraliza. Entonces, ya habíamos visto que la mujer, cómo fue encasillada a través del tiempo por ideologías y a través de la historia, que las religiones también aportaron o han aportado mucho para que este machismo que está a nivel internacional y máxime en México, pues siga vigente, porque también veíamos que no solamente era la religión que había aportado a esta parte al decir que la mujer estaba hecha de la costilla del hombre, que eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, pero no menciona que debería de estar que no debería de tomarse en cuenta todas las bondades que tiene, sino al contrario, hay una parte donde menciona que sí fue hecho de la costilla del hombre, pero en esa fragilidad debería de atenderse, debería de cuidarse, debería de protegerse como un vaso delicado, como una flor. Entonces, esas partes, bueno, ya una vez que la religión influye de esta manera en presentarlo o tener esa idea errada de decir que debe de estar bajo la custodia prácticamente del hombre, pues bueno, viene a ayudar a favorecer ese machismo y a no permitirle a las mujeres que desarrollen estas habilidades, esta espiritualidad, esta fuerza, esta bondad
que mencionan en el tema del Kabbalah que estaba platicándoles, en donde se hacen estudios profundos y todo este proceso hermoso en donde la mujer tiene el compromiso y debe de buscar en su interior toda esa fortaleza para sacar adelante no solamente a la familia, que es lo que tenemos de forma directa, sino que es capaz de sacar al mundo entero adelante. Y eso es lo que menciona esta profecía andina, que en el momento que todas las mujeres reconozcamos, sepamos valorar esa fortaleza espiritual interna, bueno, vamos a poder hacer muchas cosas. Entonces, la semana pasada que platicamos del poder y a través de la historia cómo estaba funcionando, en qué lugar se empieza a encasillar a la mujer y se nos empiezan a crear ciertos estereotipos de cómo deberíamos de ser, cómo deberíamos de actuar, qué es lo que deberíamos de realizar en la vida, independientemente de nuestros sueños, de nuestra sensibilidad y de nuestros talentos, así como si fuera una botarga de lo que debería de ser realmente la mujer, y muchas, o en general, por tradiciones, por herencia, por toda la línea que traemos de todo lo que nos enseña la familia. Muchos hemos retomado esos moldes que realmente no hablan de la sensibilidad, no hablan del interior, de la autenticidad de lo que somos cada una de las mujeres en nuestros distintos ámbitos, con nuestras distintas habilidades. Se forma ese estereotipo de mujer y llega a ser tan marcado, llega a ser tan heredado de generaciones en generaciones, que incluso hablábamos de un ejemplo en donde hacíamos las cosas de forma autómata, de una forma automática, sin darnos cuenta que estábamos favoreciendo o que favorecemos el machismo con ese tipo de conductas, cuando menciona que cocinamos, que hacemos labores dentro de la casa, y cocinamos, servimos los alimentos, y una vez que terminamos, sin antes decir más nada, nos levantamos y comenzamos a levantar, a limpiar, a lavar trastes, etcétera, sin dar oportunidad a trabajar al equipo que esté con nosotros, en donde hay muchas veces es mixto, y sin embargo ni pedimos la participación, lo hacemos de una forma inconsciente, porque muchas veces decimos tal vez lo podemos hacer un poquito más rápido, y también es un error. Debemos de dejar que participen. Hablamos también del ejemplo en la sociedad. Antiguamente en la civilización azteca, si recuerdan, eso es muy bonito, donde hablaba de una verdadera mujer que era necesario recibir una iniciación y tenía que entrar sola en el templo del Puma y permanecer 7 días y 8 noches recostada sobre una piedra. Conocía y saboreaba la verdadera soledad en la oscuridad más absoluta. Y pues ahí se enfrentaba a sus propios miedos, empezaba a conocerse a través de estos, son 7 días y 8 noches, imagínense cuánto tiempo tenía que enfrentarse a sí misma y tener que superar ese miedo del que estábamos hablando. Y entonces, una vez que pasaba este proceso en donde empezaba a manejar sus miedos, empezaba a superarlos y se daba cuenta de la fortaleza y del espíritu tan grande que tenía, era una prueba bastante interesante. Y en la actualidad, pero ahora vamos a traerla a la actualidad, ¿de qué está hablando esa parte de prueba para ver la fortaleza de las mujeres en la actualidad? Esto vendría a ser prácticamente el darnos el tiempo, darnos un tiempo para meditar, darnos un tiempo para analizar qué queremos, hacia dónde vamos. De hecho, ha sido tan hermoso todo esto que he estado leyendo, que me he estado informando, sobre todo leyendo, de la meditación. Meditar, analizar qué queremos, hacia dónde vamos, con qué contamos, qué nos falta, a qué le tenemos miedo, cuáles son las cosas que no hemos logrado superar, si necesitamos ayuda. Y saben que al llegar o al estar observando todo
todo este proceso no me doy cuenta que el requisito indispensable, primordial, es la lectura. Allí vamos a ver otro aspecto. Ya habíamos visto varios aspectos de que nos sirve como un ejercicio mental para prevenir futuras enfermedades o dejar de padecer Alzheimer a temprana edad o ya cuando seamos mayores, etcétera, que nos sirve como un ejercicio que aprendemos que bueno, todas las bondades que tiene la lectura. Entonces aquí vamos a sumarle algo más. Necesitamos leer mucho para poder aprender, entender qué es lo que ha pasado, como esto que les he compartido a través de la historia, para poder comprender, para poder situar en qué momento nos encontramos y por qué. Ustedes que están del otro lado, que siempre están siguiendo el programa, bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros de forma directa al teléfono 76 93 91 25, es el teléfono aquí en cabina. Nos pueden estar escuchando de forma directa en www.cerezostv.com, radiotv.com, en Validia Prieto Oficial, en Facebook también en la página de Cerezos Radio TV. Por esos canales se pueden estar comunicando con nosotros. Manden sus mensajes, sus inquietudes. Si no se contestan de forma inmediata, ya saben que en el transcurso de la tarde me pongo a estarlos contestando para que haya se integre todos esos mensajes y sepa qué es lo que les ha agradado, qué es lo que falta, y sobre ese punto estarlo trabajando. Entonces, sí es importante, muy importante leer. En algunos programas hemos platicado que buscar lecturas ligeras para que poco a poco nos vayamos habituando a la lectura, porque no es fácil. Muchas veces comenzamos a leer y ya terminamos un libro. Ya les había yo puesto un ejemplo de cuando yo dejé de estudiar y comienzo a estudiar otra vez, y lo leía y la verdad era tan difícil porque ahora sí que llevaba las primeras páginas y ya se me había olvidado lo que había visto a un principio, y sobre el análisis también me costaba muchísimo trabajo, no lograba entender, a situarlo en el momento histórico, etcétera, ¿no? Entonces fue necesario estarlo practicando. Si nosotros queremos verdaderamente sobresalir, si nosotros tenemos un sueño, si verdaderamente tenemos ese deseo, esa pasión, queremos desarrollar o inclusive hasta encontrar nuestro propio talento, porque muchas veces ni siquiera lo sabemos, necesitamos prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Vamos a comenzar buscando estas lecturas. A un principio va a ser complicado, pero debemos de integrarlo en nuestras actividades para irlo convirtiendo en un hábito. Cuando empezamos a leer, por ejemplo, esto que empezamos a ver de la trayectoria de Sor Juana Inés de la Cruz, que es donde yo empiezo a partir para ver grandes mujeres, grandes personalidades, los logros que han tenido, que es sorprendente, en verdad, y que me enfoqué básicamente a mujeres mexicanas, porque si bien es cierto, bueno, a nivel internacional, afortunadamente, hay muchas mexicanas que sobresalen, pero muchas de ellas, si nosotros nos ponemos a leer y irnos cultivando poco a poco para irnos conociendo, para entrar en nuestro interior y descubrir quiénes somos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos, qué es lo que dejamos de hacer, independientemente en la situación que estamos en este momento, pues es necesario que nos preparemos, no hay otra manera, y podemos comenzar con la lectura para ir superando poco a poco esos miedos que nos han paralizado durante mucho tiempo y no nos han permitido ser lo que somos realmente, auténticamente, lejos de ese molde, de esa botarga que en algún momento nos pusieron a través de la historia por así convenir a los intereses políticos, a la religión, etcétera. Ya una vez que nosotros lo reconocemos y vamos viendo estos distintos perfiles y estamos leyendo y nos estamos informando y nos estamos conociendo, incluso nosotras mismas, y comenzamos a utilizar la meditación para analizarnos y para descubrirnos, recordando que somos personas únicas y excepcionales. Entonces el leer el de otras personalidades puede ser que nos ayude como un medio de inspiración, pero al final las bondades con las que cada una contamos realmente son únicas y hay que aprovecharlas, hay que desarrollarlas. En verdad podemos hacer un cambio, no tienen
idea del cambio tan importante que se puede hacer a nivel familiar, a nivel social en el entorno de la colonia o de la ciudad o de la comunidad donde ustedes se encuentran, donde cada uno se encuentra y se desenvuelve, hasta llegar incluso a hacer y poder hacer un movimiento incluso internacional de una forma pacífica, de una forma muy nutrida, de una forma muy positiva y que pueda ser muy provechosa para todos a nivel mundial. Entonces, empezamos aquí a platicar sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y ya el día de su natalicio, que en ese programa estábamos platicando de la trayectoria que ella pasó, a lo que ella se enfrentó, incluso para los que no han tenido oportunidad de ver algo sobre ella. Ella nace en 1651 en Nepantla. Ella es religiosa, dramaturga y poeta, nacida en México el 12 de noviembre de 1951, y durante la época colonial española, Sor Juana Inés de la Cruz fue una de las figuras literarias más importantes del barroco, formada de manera sólida en el estudio de los clásicos, algo no demasiado común en las mujeres de esa época. La joven Juana creció en el ambiente del virreinato en Ciudad de México, algo que le valió un cierto contacto con la élite del país. Tras una primera época en las Carmelitas, Sor Juana ingresó en la orden religiosa de San Jerónimas, en teoría de una regla menos estricta. Su actitud alejada del aislamiento monástico, ya que escribía y tenía contacto con la alta sociedad, le produjo no pocos enfrentamientos con las autoridades eclesiásticas, aunque el conflicto más duro lo tuvo al defender su posición como escritora e intelectual y posicionarse a su favor de la educación de las mujeres. Tras varios años de desencuentros en la que la poeta desarrolló la mayor parte de su obra, Sor Juana cesó en su trabajo literario sin que hoy en día se tenga clara la razón por el motivo por cual ella se retira, aunque todo apunta a un aumento de la presión que ejercía su confesor para que abandonara. En su obra hay que destacar sus poemas galantes, los 3 autos sacramentales que escribió y 2 comedias, Los empeños de una casa y La segunda Celestina. El estudio de su trabajo pasó de la admiración y éxito popular al desprecio a partir de finales del siglo XVIII, para ser de nuevo estudiado como referencia barroca a partir del siglo XX. Sor Juana Inés de la Cruz murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695. Bueno, pues ahí está la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, y si recuerdan, bueno, ya les platicaba de esa inquietud que ella tuvo a los 4 años, porque en la época del virreinato donde ella crece, las escuelas estaban únicamente en las iglesias y estaba limitada a los varones. Entonces ella acompaña a su hermano a los 4 años y le dice a la maestra que le enseñe a leer. Y la maestra el profesor pensó que era una broma, y le empieza a enseñar, y la niña aprende y se sorprende. Entonces, pero ella, entre más le estaban enseñando, más iba aprendiendo y más quería saber. Empezó a tener este gusto, fíjense, desde los 4 años. Entonces, cuando ella es una niña todavía, alrededor de los 12 años, de los 12 a los 15 años, como ya había aprendido lo suficiente o lo que tenía alcance en el lugar donde ella se encontraba, empieza con la inquietud de viajar a la Ciudad de México para continuar los estudios por esa gran inquietud que tenía. E incluso ella está de acuerdo en vestirse de hombre, porque la escuela pues en ese tiempo estaba destinada exclusivamente para los hombres, y ella lo supera y de esta manera, insistiendo tanto con sus padres, porque realmente sentía esa pasión y esas ganas de hacerlo. Es un gran ejemplo de tenacidad, de pasión. Entonces ella viene a México, y donde ella comienza a escribir, no solamente a leer y cada vez a aprender más, sino también ella comienza a escribir, pero realmente estaba muy joven. Entonces, bueno, pues es un emblema para nosotros, una mujer emblemática, porque además es considerada la 10ª musa. Seguramente antes de ella hay
otras personalidades de mujeres que son destacadas, y podemos verlo, y tenemos que comenzar a buscar, tenemos que comenzar a leer, a saber qué es lo que ha sucedido. Digo, yo trato de platicarles un poquito sobre esta situación dentro de la ciudad o dentro de la República Mexicana, porque soy mexicana y me gustaría mucho dar a conocer parte de esto, que sepan que esta gran musa, considerada la 10ª musa, es reconocida a nivel internacional. Entonces, para despertar esas inquietudes de muchas mujeres que se encuentran en casa, que han dejado sus sueños por muchas situaciones y que es respetable, sin embargo, que comiencen a inspirarse a través de ir leyendo, ir conociendo estas personalidades que son tan representativas en México y de las cuales nos han dejado muchos legados, para inspirarnos, para tener esa fuerza, para tener ese valor, para tener esa pasión y podernos enfrentar a ese miedo que nos paraliza para salir adelante, dejar el prototipo que nos han enseñado desde la antigüedad de lo que debería de ser una mujer, y ser uno mismo, ser auténtico. Esto demanda mucho trabajo, no es nada más de decir sí, voy a comenzar leyendo, pero podemos ir comenzando poco a poco. La sugerencia es comenzar leyendo. Si no tenemos el hábito de la lectura, las personas que no lo tenemos, es comenzar leyendo algunos textos ligeros de algunos temas que nos interesen, o frases, o versos, o pensamientos de reflexión corto. Y poco a poco ir incrementándolo, pero verdaderamente estar en esa tenacidad y darnos un tiempo para nosotras, un tiempo para meditar, un tiempo para analizar en dónde estamos, qué es lo que dejamos de hacer, qué partes de las que nosotros hacemos fueron a través de una enseñanza y se volvió una costumbre, y son cosas que no van con nosotros, que no nos agradan, que no nos gustan. Muchas veces vemos mensajes que nos dicen: si no eres feliz con lo que estás haciendo, ¿qué estás haciendo ahí? Porque muchas cosas no nos causan felicidad, y cuando no nos causan felicidad no nos sentimos satisfechas, y estamos en esa búsqueda constante. Entonces debemos de irnos llenando o obteniendo ciertas herramientas para que podamos comenzar a buscar cuál es el talento que tenemos, qué es lo que queremos hacer y hasta dónde nos vamos a comprometer, porque va a demandar un compromiso de su parte para poder desechar de uno mismo lo que ya no nos ha hecho felices, lo que no es productivo, lo que se hace por costumbre, por algo que nos enseñaron y que no nos corresponde. Entonces, bueno, hay otras mexicanas destacadas. Una de ellas es la actriz Ana de la Reguera, quien también ha realizado proyectos cinematográficos exitosos en Estados Unidos y México. Su trabajo histórico se ha llevado a ganar diversos reconocimientos. Esto fue publicado en Canal de Univisión el 19 de noviembre. El reciente orgullo femenino mexicano es Jimena Navarrete, quien se hizo merecedora de la corona de Miss Universo en el 2010, título que no ostentaba una mexicana desde 1990. O sea, tuvieron que pasar 20 años para que pudiera ser representativo. Pero se imaginan detrás de estas mujeres el trabajo. Es cuando obtienen este tipo de reconocimientos, o cuando vienen a formar parte de este listado de personalidades importantes, realmente traen un trabajo bastante fuerte de ejercicios, de tenacidad, de constancia, ¿sí? Frida Kahlo fue la máxima representante de la pintura surrealista mexicana. En vida logró que sus pinturas llegaran a París, y a pesar de tener una salud mermada, su vida social, cultural y política fue muy activa. Sí, Frida Kahlo, esta personalidad que también es muy, muy reconocida, que tiene mucho peso. Si bien Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que estuvo oprimida por la misma sociedad, por
los estereotipos que existían en ese siglo, fue en el siglo XVI, en 1600. Bien, Frida Kahlo, que pertenece apenas al siglo pasado, toda la trayectoria. ¿Quién no conoce la vida de Frida Kahlo, que sufre este accidente, que le practican 32 operaciones, que está prácticamente parapléjica y comienza a pintarse a sí misma y comienza a escribir, pero con una pasión, con un deseo, un arduo deseo de vivir, de hacer las cosas, y con ese talento, y aún pese a la situación de salud que presentó, no dejó de ser sobresaliente, no dejó de hacer las cosas que le apasionaban, no dejó de hacer todo con lo que ella soñaba y hablar. ¿Para qué quería los pies si tenía las alas para volar? Entonces, bueno, ahí vamos poco a poco viendo estas personalidades, para que alguna de ellas nos funcione como una inspiración para buscarnos, para encontrarnos, para ver esa parte interna de la mexicana, de la mujer, en la actualidad, en este momento, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, y seguimos platicando. Obra de las grandes figuras de la cultura en México es la escritora, ensayista, activista, política y periodista Elena Poniatowska. Poniatowska. Su amplia producción literaria le ha otorgado el reconocimiento internacional que le ha merecido a la traducción de sus obras a más de 3 idiomas. Y bueno, seguimos con la cantante Lillian Dowes. Es un ícono de la cultura hispana en Estados Unidos, de padre americano y madre mexicana. Lila ha vivido entre ambos países, retomando lo mejor de cada uno y plasmando en su música. Bueno, esto que les estoy platicando, ver que estas mujeres sobresalientes no solamente son en un solo ámbito. Vamos a estar viendo de gente que no solamente ha sido actriz, que muchas veces son las que vemos, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, ella pues como escritora, hablábamos de Frida Kahlo, sus grandes pinturas, poemas, también como escritora. Elena Poniatowska, bueno, también ella es una excelente escritora. Aquí estamos viendo ya otro ámbito, que es gente que está en el medio artístico, como cantante, como artista. La directora y fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas, Alondra de la Parra. Es mexicana. Es otra mexicana que ha revolucionado el país con su obra. Realizó estudios musicales en Londres y Nueva York. Ha ganado diversos premios y ha dirigido en países como Rusia, Singapur, Venezuela, Argentina y Estados Unidos. Estos nombres, por ejemplo, los vemos un poco menos, no estamos en tanto contacto. Si no son actrices o si no son personajes de televisión, realmente nos perdemos mucho de vista de estos otros personajes. Y la periodista y escritora Lidia Cacho ha sido reconocida por sus obras de activismo en materia de derechos humanos. Es de la mujer y de los periodistas. Asimismo, sus publicaciones son destacadas por su visión crítica y con libertad de expresión. Isabel Miranda de Guayas es una mujer que representa el coraje y la valentía de la lucha contra la inseguridad y la violencia. Cuando su hijo fue secuestrado, emprende una campaña para no solamente fue lo de la búsqueda, esto fue muy sonado, no sé si lo recordemos, pues en la búsqueda de su hijo, y entonces se empieza a presentar varias propuestas relacionadas con que no localiza a su hijo, y con todo esto de la represión, la organización civil, el alto secuestro, y esto pues la lleva a estar apoyando a personas que están inmersas dentro de este tipo de delitos. La mexicana Esther Chávez revolucionó su ciudad al ser una de las primeras en llamar la atención del gobierno sobre los femicidios en la frontera Ciudad Juárez. Chávez es fundadora de Casa Amiga, que ayuda a mujeres violentadas. La joven Marisol Valles
se convirtió en la mujer más valiente de México cuando asumió la jefatura de la policía en uno de los municipios de Ciudad Juárez, el más violento del estado de Chihuahua. El cargo lo tomó luego de que ningún hombre quisiera tomar el puesto en la ciudad más violenta del mundo. En esto, bueno, estamos viendo, finalmente vamos a ver, son muchas las mexicanas en verdad que han hecho algo importante y que han dejado un legado. Vamos a un pequeño corte, enseguida continuamos platicando. Comuníquense con nosotros al 7693-9125 por este conducto www.cerezosradiotv.com, donde nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo. Mándenos sus comentarios, qué nos falta, qué les gustaría que estuviéramos viendo, quién falta dentro de esta enorme pequeña lista, porque realmente mexicanas hay muchas, algunas que por desgracia no conocemos todo lo que han hecho, todo el trayecto. Enseguida regresamos, no nos tardamos nada. Bueno, pues aquí continuamos. Muy buenas tardes a los que se están conectando en este momento aquí a Cerezos Radio TV en su programa El Placer de Leer, con su servidora Eva Lidia Prieto. Estamos viendo la continuación de lo que estábamos platicando la semana pasada sobre el poder de la mujer, y en este momento, en su programa 39, estamos viendo grandes mujeres mexicanas. Y ya estábamos platicando de uno de los íconos que muy representativos para México, Sor Juana Inés de la Cruz, así como Frida Kahlo, y estábamos hablando de otras mujeres también sobresalientes dentro del ámbito cultural, periodístico también, artístico, en la música, y estábamos viendo estas grandes personalidades como una intención. En primera, un reconocimiento y felicitación por su trabajo, por su arduo trabajo. Platicábamos que estas personas, estas grandes mujeres, indiscutiblemente metiéndose ya a fondo en su biografía, pues empieza a ver todo el trabajo, toda la tenacidad, toda la constancia, todo ese interés que han puesto para poder sobresalir en este momento y que puedan ser consideradas grandes mujeres que dejan un legado, un orgullo a México, y que también debe de ser un motivo de inspiración. Recuerden que se pueden estar comunicando con nosotros de forma directa aquí en cabina al 7693-9125. Nos pueden estar mandando sus mensajes directamente en Facebook, en Cerezos Radio TV, o bien en su página www.cerezosradiotv.com, o en su página Eva Lidia Prieto Oficial, en donde estamos transmitiéndolos en vivo para que ustedes nos compartan sus ideas, nos compartan de esto que estamos viendo, cuáles son sus inquietudes, porque al final lo más importante son ustedes, que se encuentran del otro lado de la pantalla, que se encuentran del otro lado del radio, que nos están escuchando, que están siguiendo los programas. ¿Qué les gustaría? ¿Qué nos falta? ¿Qué opinan? ¿En dónde se encuentran ustedes? ¿Qué es lo que les falta? ¿Cuáles son esos miedos a los que se han tenido que enfrentar y de los que han desistido en buscar ese talento que deben de desarrollar, su pasión, para dejar de ser un estereotipo de algo que en la sociedad nos contagiaron, nos dejaron a través de la historia, y que nosotros muchas veces de forma inconsciente lo retomamos? Entonces platicábamos que una herramienta importante, y el placer de leer está llevando este mensaje no solamente aquí a través del radio, sino en los lugares donde me estoy presentando, llevando esta invitación a toda la gente que adquiere el hábito de la lectura, porque es una excelente herramienta y no existe otra herramienta tan generosa, donde tiene tantas bondades, el que podamos leer. Asimismo, pues poder encontrar y buscar dentro de la lectura, no solamente para el ejercicio, sino también en la disciplina, poder irnos ordenando para poder dejar esas cadenas que nos están atando y que no nos permiten estar visualizando el éxito de nuestra vida, que no nos permiten a las mujeres desarrollar ese talento de lo que hablábamos en el poder del amor.
en el poder que tiene la mujer, en esta fortaleza espiritual tan grande y tan importante que no permite que lo desarrollemos porque tenemos esos miedos, y con esos miedos al enfrentarlos no buscamos las herramientas para darles una solución. Y bueno, aquí está una de las herramientas: leer, buscar herramientas para poder superar esos temores, entenderlos y podernos inspirar posiblemente en algunas de estas personalidades, si es que se acercan a algo que a ustedes les agrade. Si no, también buscar en otras personalidades, porque en la actualidad afortunadamente ya empezamos a conocer más. Los medios de comunicación en este momento nos están ayudando, nos están favoreciendo en ese aspecto, porque si hablamos de hace 50 años que para que una mujer pudiera destacar y sobresalir realmente, los medios de comunicación no eran suficientes para que llegara hasta todas las comunidades como es al día de hoy, en donde es más fácil que podamos proyectar y podamos dar esas herramientas o comunicarnos con el público en general para darles a conocer todas estas inquietudes. Entonces ya tenemos una herramienta más, que es la comunicación, todos los medios de comunicación, radio, televisión, todas las redes sociales, en donde nos dan ciertas herramientas que nos pueden estar ayudando para buscar sobresalir, para buscar superar esos miedos que las mujeres están enfrentando en este momento y que no les permite ser auténticas, tomando ese prototipo que nos han heredado. Hablamos de Frida Kahlo, ya estábamos platicando de otras personalidades como cantante de Lila Downs, que ya vimos sobre ella. Alondra de la Parra, que es una mexicana que revolucionó en su obra y realizó estudios musicales en Londres y Nueva York. La periodista Lidia Cacho, Isabel Miranda, como la que estábamos platicando, Esther Chávez, que revolucionó su ciudad al ser una de las primeras en llamar la atención del gobierno sobre los femicidios en la frontera de Ciudad Juárez. Ella es fundadora de Casa Amiga, que ayuda a mujeres violentadas. Esta parte tan dolorosa, en donde vemos la afectación tan grande que se efectúa en muchos lugares en la mujer, de verdad es penoso, y este trabajo que hace Esther Chávez es bastante loable, porque es un grito de auxilio, no solamente ahora que buscamos incentivar, motivar, inspirar a las mujeres que nos escuchan para desarrollar esos talentos, sino también que busquen ese espíritu de fortaleza que tienen. La joven Marisol Valles, que es esta valiente mujer tan joven, ella que toma un lugar en la jefatura de la policía en uno de los municipios de Ciudad Juárez. Fíjense, ya cuando nadie quiso tomar esa postura, ningún hombre quiso esa postura, qué difícil y qué decisión, de verdad, qué decisión tan valiente, por la gravedad, por lo peligroso que también puede ser, pero vean esta joven que se enfrenta a todos esos miedos y retoma esta posición, esta jefatura, aún pese al miedo, y superando incluso el miedo que muchos hombres pudieron haber tenido para tomar el lugar. Vamos a hablar de la velocista mexicana Ana Gabriela Guevara. Si la recordamos cuando se presentaba y en verdad causaba una emoción muy especial. No sé si tuvieron la oportunidad de verla en algunas de sus ahora sí que de sus competencias. Yo sí recuerdo haberla visto con cierta emoción y desde luego con orgullo al ver sus participaciones, y desde luego lo que les estaba comentando, cuánto tiempo de ejercicio, cuánto tiempo de dedicación necesitaron estas mujeres, qué miedos tuvieron que superar, incluso yo creo que muchas veces tuvieron que trabajar hasta en contra de sí mismas, de su propio cuerpo, de su cansancio, de su agotamiento, para ser lo que son en la actualidad. Ana Guevara
pues en sus logros haber ganado 13 medallas de oro en diversas competencias a lo largo de su carrera. Es considerada una de las mujeres más velocistas del mundo desde que logró conquistar en el 2003 a los 300 metros planos en 35.30 segundos, un récord mundial aún no superado. Fíjense, desde el 2003 que ella llega a este récord, al 2017 todavía no he superado este récord de esta velocista. La carrera de la golfista jalisciense Lorena Ochoa ha estado plegada de reconocimientos a nivel mundial. Ochoa es considerada como la mejor golfista mexicana de todos los tiempos y además se ha dado tiempo para realizar obras caritativas. Bueno, ya hemos visto en algunas personalidades, no solamente mexicanas, sino que han logrado parte de estos objetivos donde comparten con la gente a través de obras de caridad, a través de algunas actividades altruistas. Entonces, bueno, estas mujeres no podían quedarse atrás y algunas han hecho este tipo de labores para devolver un poco al público, porque finalmente el público, ustedes que están allá, que nos escuchan, que están apoyando muchas de estas mujeres cuando son aficionados a ciertos deportes y les agrada y los están apoyando, pues es muy merecido que el público también reciba parte de ese triunfo o de ese éxito. Rosario Castellanos Figueroa, escritora y diplomática mexicana, una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. Ella de 1925 a 1974 es una novelista, cuentista, poeta, ensayista, periodista y diplomática. Probablemente la escritora mexicana más importante del siglo XX, esto según la Enciclopedia Británica. Entonces, miren, bueno, aquí volvemos nuevamente a las escritoras, a cuentistas, poetas que son dignos de admiración, que podemos ver su trabajo que están realizando. Y bueno, como una recomendación para las personas que se han acercado a mí en determinado momento en los eventos, en las conferencias donde hemos estado participando y que mencionan que desean o que les gustaría escribir, gente joven, gente que tal vez en este momento ya no es tan joven, pero bueno, una de las herramientas es leer, es prepararse, es saber discernir qué es lo que quieren, sobre qué quieren escribir, qué es lo que se les facilita. Hace poquito, cuando recibimos la presea el 20 de abril, y una de las personas galardonadas, una profesora del estado de Veracruz, me comentaba que su hija, que estuvo presente en la entrega de la presea, ella deseaba escribir. Ella deseaba comenzar a escribir y entonces se acerca a mí y comienzo a platicar con ella vía telefónica ya, porque tuvieron que regresarse el mismo día, únicamente vinieron a la entrega de la presea, y empiezo a platicarle de estas herramientas, de cómo es, porque muchas veces tenemos la idea, pero necesitamos acercarnos a las personas que lo están haciendo, cómo se hace, para que nos brinden herramientas, para que nos digan cómo se hace, cómo lo podríamos hacer o sobre qué podemos versar. Entonces, de forma telefónica estuve platicando con ella, para darle una orientación sobre qué herramientas necesitaba, sobre qué inquietudes tenía. Ella realmente lo que quería escribir era un poquito más sobre cuento, y le decía pues que comenzara a hacerlo. Recuerden que lo comenzamos haciendo con el gusto o las ganas de hacerlo, y conforme lo vamos haciendo pues es la práctica es la que nos va a llevar siempre a mejorar muchos aspectos que desconocemos. Entonces, si quieres escribir, comienza escribiendo. A un principio desde luego va a ser complicado. Si vas a realizar algún deporte que en el que quieras destacar,
destacar, pues va a tener que llevar muchísimo entrenamiento, y de ahí nos podemos inspirar en todas estas personalidades que se acerquen o que hayan destacado dentro del ámbito que nosotros queremos desarrollar, para que conozcamos esa trayectoria, porque no es nada más de que el día de hoy quiero y tengo mucha pasión y tengo mucho amor y el día de mañana ya lo voy a estar haciendo de una forma generosa y fácil y práctica. No es cierto. Requiere de mucho trabajo, requiere de mucha dedicación, y que constantemente estemos con esa pasión y aprendiendo a través de estar leyendo, de estarnos preparando, de estar conociendo, de estar aprendiendo, de el leer en cualquier ámbito que queramos desarrollar, aún así sea artístico, deportivo, escritura, política, lo que ustedes quieran. Necesitamos leer para que poco a poco vayamos adquiriendo ese hábito y lo vayamos integrando como una forma de ser. Es la única manera de empezar retomando herramientas, conociendo otras inquietudes, otros perfiles también, porque aunque queramos hacer lo mismo, por ejemplo, en el caso de Ana Guevara, que ella es velocista, si quisiéramos hacer lo mismo que ella, nuestra trayectoria, nuestra herencia genética, etcétera, etcétera, va a diferir en lo que a ella le tocó vivir. Entonces los retos a los que nosotros nos vamos a enfrentar son diferentes. ¿Por qué? Porque su constitución física, sus costumbres, ella empezó a practicar Ana Guevara desde los 6 años. Desde los 6 años, y en qué momento empieza a adquirir medallas. ¿Sí? Entonces es mucha práctica, es mucho trabajo estarlo haciendo, pero realmente vale la felicidad que otorga en el momento que se está ganando un reconocimiento o un premio. Y por cierto, hablando de reconocimientos, quiero agradecer ampliamente al periódico El Gráfico y Espectáculos TV. El día de ayer en Plaza de las Estrellas me hicieron favor de entregar un reconocimiento, y de verdad es muy emotivo. No me habían comentado, únicamente me citaron para compartir con la gente mis letras. El libro No Estamos Solos, están todos cordialmente invitados. Recuerden que esto se está haciendo de forma personal, no tenemos editorial que nos respalde, entonces únicamente contamos con el apoyo de ustedes que nos están escuchando, para que lo lean, para que lo compartan. En verdad se van a distraer, se van a divertir, van a ver herramientas ahí en las que se van a sentir identificados, para si se encuentran en esta búsqueda de la razón de su existencia, puedan tener algunas herramientas con las cuales ustedes se puedan llegar a inspirar y reconocer, y que nos apoyen a recomendarlo o adquirirlo aquí directamente a Cerezos Radio TV al 76 93 91 25, en una librería que está ahí en la calle de Niza número 25A, donde nos están apoyando también en la distribución. En el interior de la República también nos están apoyando en la distribución. Es cosa nada más de que se comuniquen conmigo para que los pueda canalizar de forma directa con los que nos están apoyando para esa distribución de los libros, y que les comentaba incluso que ya se encuentra en Las Vegas también. Entonces, si nos apoyan, no solamente para que ustedes tengan un momento de esparcimiento a través de la lectura del libro, que es bastante grata, en donde se van a sentir identificados con el personaje principal y van a ver algunos aspectos que reconocen como suyos. Entonces ahí está el libro No Estamos Solos, en estos lugares donde se está distribuyendo. Y bueno, vamos a seguir hablando de las mujeres y de estas mujeres sobresalientes. María Izquierdo, de 1902 a 1955, fue la primera pintora mexicana en exponer su obra de forma internacional, presentándola en el Center de Nueva York, en el centro de Nueva York. Su obra se expuso además en París, Tokio, Bombay, Chile, Perú, Brasil, Guatemala y Panamá. Entonces, al principio del siglo pasado, María Izquierdo empieza a repuntar a nivel internacional, y como les decía, en ese momento no teníamos los medios de comunicación que tenemos en este momento,
y sin embargo aún así las mujeres buscaban el medio. Me imagino que debió haber sido mucho más complicado para poder estar en esos ámbitos presentando estas obras. Dice que a los 20 años ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde conoció a los muralistas Diego Rivera y Rufino Tamayo, quienes tuvieron gran influencia en ella. Sus pinturas se inspiraron en el folclore y los tipos nacionales, derivando a veces en el surrealismo. En octubre del 2012 fue nombrada por decreto Mujer Ilustre por el gobierno mexicano. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Aquí tenemos, bueno, pues vean, afortunadamente se hace reconocimiento de estas personalidades, y vean en dónde nos podemos inspirar. Y bueno, vamos a pedirle aquí nuestro productor que desea participar con algún comentario de estas grandes mujeres. ¿Cómo ves, Rafita? Bueno, Eva, muchísimas gracias por dejarme participar, pero bueno, es de admirar, la verdad, todas las mujeres, ¿verdad? Dice el dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que eso ya quedó en el olvido. La verdad es que no está atrás, está a un lado. Las mujeres han hecho mucho más que eso. O sea, ese dicho, esa frase, yo creo que para la mujer moderna ya no va. Ya no para funciona. Los tiempos de ahora ya no va, ya que pues hay mujeres mucho más destacadas que muchos hombres. Así es que yo creo que la mujer está a la par del hombre por esa parte, pero mi participación no es para dar una opinión que tú le estás dando muy acertadamente, más bien es para decirte de una opinión, de un comentario que está haciendo nuestro querido amigo y admirador tuyo, Oscar Páez, el ingeniero. Como es un poco largo, me pedí, bueno, tuve el atrevimiento de pedirte la palabra para leértelo, para no pasarte la nota porque está un poquito larga. Y dice así: saludos, grandes mujeres mexicanas. Mujer divina. Las mujeres mexicanas siempre se han distinguido en todos los ámbitos culturales, social, empresarial, y no solo en nuestro país, también en el extranjero. Para muchos pueden ver una simple mujer, pero para aquel que está dispuesto a ver, es el más bello ser que haya existido jamás. Es el mismo por el que yo existo, el mismo por el que me hace sentir vivo, y también el mismo que dejó de lado el amor para que pudiéramos ver qué es lo que seguía. Su belleza siempre fue y es infinita. Saludos para todas las mujeres. Esto es de Oscar Páez Juárez. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, por esas bellas palabras. Y sí, efectivamente, como tú mencionas, pues bueno, muchas gracias de la participación desde Villahermosa, que siempre nos está mandando bellos mensajes y siguiendo los programas, el ingeniero. Y bueno, de lo que nos decías, de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no era para tomarlo de una forma literal, aún en la antigüedad. Esto se refería básicamente que los aciertos o todo el éxito que tiene un hombre está respaldado o está apoyado, impulsado también por la mujer que tiene consigo, ¿no? Como su compañera. En la actualidad, como mencionas, ya no se maneja el que mencione que detrás de un gran hombre no hay nadie, porque la mujer que está al lado de él pues es el que los está apoyando. Y sí, efectivamente, ingeniero, a nivel internacional es sobresaliente estas mujeres. Comentaba que hablaba de las mujeres mexicanas porque yo soy mexicana y desde luego admiro mucho el trabajo de cada una de ellas. Y que, bueno, también creo que no nos va a dar tiempo a ver todas las mujeres mexicanas, porque hay unas mujeres que también merecen todo mi respeto y admiración, y que he estado siguiendo y he estado observando y viendo, que son las mujeres mexicanas indígenas. La escritora Eva Lidia Prieto, por supuesto que sí.
Por supuesto que sí. Bueno, entonces es muy grande, es muy amplio estar viendo todos sus talentos, todo esto que han logrado. Y bueno, si no, ya nada más voy a mencionar los nombres: María del Pilar Roldán, Elsa Ávila, que se convirtió en Elsa Ávila, que se convirtió en la primera mujer mexicana latinoamericana en alcanzar el monte Everest, la cima más alta del planeta, según la revista especializada Everest Historia. Entonces, imagínense, en el deporte, en la música, en el arte, en el periodismo, en todos los ámbitos. ¿Y por qué empecé a hablar, o por qué en este tema, después de hablar del poder de la mujer, de esa fortaleza, de esa espiritualidad, viene a hablar de estas grandes mujeres? ¿Por qué ese enlace? Para que pudiera compartirle a toda la gente que ese poder espiritual existe, y es evidente porque estas mujeres que estamos mencionando y todas las demás que no hemos mencionado por falta del tiempo que no nos permite mencionarlas una a una y hacer reconocimiento de toda esta labor y de toda esta pasión y el reconocimiento justo que deberían de llevarse por el esfuerzo, por haber dado a conocer ese espíritu femenino del que estábamos hablando hace 8 días, tan emocionados de ver el resultado. Esto es hablar de la fortaleza que tiene la mujer, de ese espíritu. Y ahora, en esta semana, hablar, este es el poder que tiene la mujer de forma espiritual, que puede sobresalir en los ámbitos que ella quiera, y lo estábamos platicando desde el otro tema, desde el poder del amor, del poder de la mujer, que puede sobresalir donde quiera, con ese espíritu. Aquí está el ejemplo, con nombres de las mujeres que verdaderamente han superado ese miedo, han sido constantes, han creado un hábito para estar fortaleciendo esa pasión, para estarla nutriendo. Han trabajado mucho, indudablemente han trabajado mucho. No dudo que hayan tenido miedo, que sigan teniendo miedo, porque si es bien cierto, cuando uno comienza a hacer algo y comienza uno a superar el miedo, cuando empieza a salir uno de esa área de confort, después seguimos sintiendo miedo. Sí, seguimos sintiendo miedo de otras cuestiones, y yo se los digo porque yo también lo he vivido, y es estar superando ese miedo. Nos faltaron muchas mujeres que, al respeto, que no podemos mencionarlas porque el tiempo ya se acabó, pero esperamos sus comentarios de todos ustedes, porque al final la mujer más importante es la que está del otro lado, que nos está escuchando, que está buscando estas herramientas, y que deseamos de verdad y de todo corazón que todo esto les sirva para despertar esa inquietud, esas ganas de hacer las cosas, y que vamos a estar trabajando mucho por tratar de inspirarlas. Pues les doy las gracias, Rafa Lima, a todo el equipo, a Yanis, que nos estuvo acompañando también ahora el día de hoy aquí en el programa. Pues muchas gracias por la atención, y dentro de 8 días, pues con mucho gusto vamos a seguir platicando. Que tengan una excelente tarde. Y si no es maravillosa, ustedes háganla maravillosa. Gracias.